¿Qué tal, ecoamigas y ecoamigas del Perú y del mundo? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse a través de Oxy TV y de Oriental TV. Soy Lisette Herrera y le doy la bienvenida a Fauna Verde. Muchas gracias realmente por todo ese apoyo que nos van brindando siempre, cada sábado. Y bien, hoy vamos a hablar de uno de los temas muy interesantes, como siempre trayéndoles información de primer nivel, además contada de los mismos autores e investigadores. Estamos en el mes patrio y justamente el escudo nacional tiene tres elementos que representan nuestra riqueza natural. Uno de ellos es la vicuña y el otro es el árbol de la quina, además de la cornucopia, que representa la minería, el tema de riqueza mineral, ¿no? Donde hay monedas de oro. Pues bien, hoy en nuestro programa vamos a tener a dos expertos que nos van a hablar de la vicuña y del árbol de la quina. Precisamente son expertos, son investigadores de larga data y de larga trayectoria que queremos también homenajear y rendir el agradecimiento por contribuir con nuestro país, por contribuir con toda esa investigación y dedicar su vida a estudiar a estas especies. Justamente el programa Fauna Verde surgió para dar a conocer a estas personas que que han dedicado toda su vida, ¿no? Que siempre paran investigando, paran estudiando, trayéndonos información siempre avanzada para contribuir al Perú y para contribuir a nuestra biodiversidad. Pues bien, sin más preámbulo, quiero presentarles al biólogo Domingo Oces, que está con nosotros. Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, muy amable por la invitación y estar en este programa. Excelente, nosotros estamos encantadísimos de tenerlo en nuestro programa, porque además Domingo Oces es una de las figuras más representativas que ha estudiado más a la vicuña, así que estamos muy agradecidos con usted. Y precisamente vamos a hablar sobre la vicuña, ¿no? Es un símbolo patrio también, ¿no? Que está presente en nuestro escudo nacional y es motivo de orgullo nacional. Bien, Domingo Oces Roque es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido estudios de maestría en recursos forestales en la Universidad Agraria La Molina, especializado en manejo de fauna silvestre. Además, tiene más de 40 años de experiencia profesional en el tema. Es miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo de Camélidos Sudamericanos, investigador y consultor en camélidos silvestres como es la vicuña y el guanaco. Además, es miembro del Grupo Especialista de Camélidos Silvestres de la Unión para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, y además ha escrito diversos artículos científicos, es toda una autoridad en el tema. Bien, Domingo, queremos saber, por favor, que nos explique por qué se eligió a la vicuña como parte del símbolo de la riqueza natural en nuestro escudo patrio. Bien, la vicuña históricamente y ancestralmente ha sido valorada, ¿no? Se habla ya de su importancia, su presencia y hasta su uso por las culturas preincaicas, y con mayor razón en la época del Tahuantinsuyo ya fue reconocido y catalogado como una riqueza natural dentro del imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, con el ingreso de la época colonial, surgieron los cambios, en todo orden, en la administración y la conservación de las riquezas naturales, que pusieron en peligro a la vicuña, entre otros, ¿no? Hasta que esta situación llega a la época en que estaba en el gobierno Simón Bolívar, ¿no? Sus asesores, entre ellos Hipólito Unanue, es el que propone incluir a la vicuña dentro del escudo nacional que se estaba, proponiendo en esa época, ¿no? Es así como Simón Bolívar, exactamente hace 200 años, emitió dos mandatos o dos decretos, uno en febrero del 1825 y el otro precisamente en julio de 1825. Uno enfocado a la conservación, a la protección y al uso que en esa época se podía dar a la vicuña, ¿no? Y el otro relacionado precisamente con su inclusión en el escudo nacional. A partir de ahí se tiene un gran alivio en el riesgo que corría la especie por este desorden de cambios
digamos, de gobierno que hubo entre la parte del Tahuantinsuyo y el ingreso a la época colonial. Entonces siguen sucediendo digamos, los problemas hasta que, a pesar de una centena de dispositivos reales, normas de protección y uso, no pudo evitar el peligro al riesgo de extinción que tenía la vicuña. Sí, precisamente porque se depredó la vicuña en esa época, y estamos hablando más o menos antes del siglo pasado, ¿no? El siglo XVIII, XVI. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la problemática, señor Domingo? Sí, lo que sucede, la vicuña, bueno, como toda riqueza de un gran valor, siempre tiene un asedio, un acoso, ¿no? Como el oro, como digamos, el diamante, para hablar de algunos ejemplos, como el marfil, en el caso del elefante, etcétera. Entonces siempre ha sido bien asediado, bien buscado, ¿no? Y cuando se han dado algunas situaciones en la cual, digamos, las medidas de protección y control no han sido suficientes, entonces el mercado negro, que siempre ha estado a través de la caza furtiva en busca de la fibra de vicuña, comienza a recrudecer y a ganar terreno, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. Y ahora la medida de protección, por un lado, por los sistemas de gobierno vigentes, no han sido suficientes, ¿no? Tanto en normas legales como medidas de protección. Entonces el furtivismo fue ganando terreno, con, digamos, uno y otro vaivén de éxito que hubo, pero siempre, y se llevó a los años 60 del siglo pasado, sí, en el que la vicuña estuvo al borde de la extinción, y una preocupación mundial de alto grado, que nos llevó a reaccionar, ¿no? Se estimaba que en los años 60 solo quedaban entre 5.000 a 10.000 vicuñas en el Perú y un total de 13.000 en toda la distribución continental. Wow. O sea, el problema no solo era el peruano, sino todo el área de distribución de la especie. Entonces, aparecen los esfuerzos, tanto nacionales, de instituciones públicas como de investigación, también extranjeras, ¿no? Entonces, toda esa cooperación y ese esfuerzo hacen que empiece a revertirse la situación crítica de la vicuña, ¿no? Exacto. Han pasado muchos años, ¿no? Hasta que se logra un nivel, si se quiere, que asegure la supervivencia de la especie, y eso se alcanza ya en la década de los años 90. Claro, digamos que entonces estuvo a punto de extinguirse por esa depredación de los cazadores furtivos, que la mataban para conseguir su fibra, que es la más fina del mundo, exactamente. ¿No? Exacto. Y entonces se hicieron esfuerzos en la década de los 60 por revertir esa situación. Exacto. Ahora, usted ha trabajado en Pampas Galeras, ¿no? Usted ha sido uno de los primer biólogo investigador peruano en la Reserva Nacional de Pampas Galeras, que justamente se creó para conservar la vicuña. Cuéntanos de esa experiencia, por favor. Sí, entre los esfuerzos para recuperar la especie de la extinción también estaba el aporte internacional de diversas universidades, centros de investigación que mandaban expertos. Es así que en los años 1964 envían al primer experto internacional, Stanley Taft. Eso lo comenta el doctor Durullane también en su experiencia y en su libro. Ello marcó un punto de inicio de salvación de la vicuña y se estableció justamente en Pampas Galeras, porque previamente otros expertos ya habían determinado que Pampas Galeras era uno de los pocos lugares donde todavía quedaban remanentes importantes de población de vicuña, a partir del cual se inician medidas de protección y también de evaluación, ¿no? Porque para afrontar un peligro o una amenaza a una especie tan importante como la vicuña, es necesario conocer la envergadura del problema. Por eso las investigaciones, los censos, los monitoreos eran importantes, y de ahí es como se empieza, digamos, el esfuerzo para conocer la especie, en qué situación estaba.
y ya después vienen las cooperaciones y los esfuerzos, y en 1994 ya se entra, digamos, a la etapa ya de haberse recuperado la especie. Pero Pampa Galeras siempre como único centro de población importante de la especie fue motivo de estudios, evaluaciones, y en 1967 precisamente el gobierno peruano adoptó la decisión de establecerlo como reserva nacional, justo en mayo de 1967, mediante el decreto supremo 057, que es bastante conocido, ¿no? Cuando uno habla de Pampa Galeras. Ajá, ¿no? Claro, y Pampa Galeras, que está ubicado en Ayacucho, es uno de los centros, ¿no?, donde se recuperó a la vicuña, ¿no? Y fue a través de un manejo, ¿verdad? ¿En qué consistió ese manejo, biólogo? Pampa Galeras, o sea, la primera medida, como he dicho, fue investigar, determinar el estado de la población, sí, y establecer también medidas de protección, ¿no? Se capacitó guardaparques, se coordinó con las instituciones gubernamentales que permitieran y actualizaran las normas legales, que combatieran la cacería furtiva y otras medidas. Y lo que es muy importante también en ese tiempo, se opta por la cooperación internacional con los otros países donde se distribuye también la vicuña para afrontar el mismo problema. Entonces nace un primer convenio internacional entre Bolivia y Perú en el año 1969, que dura 10 años, dedicado exclusivamente a la protección de la especie mediante acuerdos gubernamentales, establecimiento de normas legales, etcétera, que dio buenos resultados. Este convenio se renueva en el año 1979, 10 años después, pero con el agregado ya de los demás países del área de distribución, que fueron Chile y Bolivia también, continuaba, y Argentina como invitado. Seguidamente, por haber sustentado que en su país en algún momento pudo haber existido la vicuña, se adhiere también Ecuador. Entonces ya con 5 países donde se distribuye totalmente la población continental de la vicuña, se inicia este nuevo convenio que ya tiene más de 45 años, con importantes acuerdos, que contribuyó mucho a la salvación de la vicuña y a promover la tecnología de manejo y también el debido aprovechamiento, y ya en la fase comercial que se autorizó a partir de 1995. Ajá. Digamos que entonces los países donde habita o vive la vicuña se unieron, ¿no?, para fortalecer justamente la supervivencia de esta especie. Y justamente cuéntenos también en qué zonas se distribuye la vicuña, es decir, en qué zonas tanto de Sudamérica, porque es una especie solamente de Sudamérica que habita en esta parte del continente, ¿no? En qué zonas tanto de Sudamérica como del Perú, ¿no? ¿En qué altitud, en qué departamentos, biólogo? Sí, bueno, hablando del Perú, actualmente está distribuido desde la población nativa, ¿no? La población nativa original desde el Parque Nacional Huascarán en Ancash, hasta las fronteras con Chile y Bolivia, ¿no? En los departamentos de Puno y Tacna. Ahora son 16 departamentos donde se encuentra distribuida la vicuña en el Perú. Perfecto. Con cerca de 7 millones de hectáreas específicas de su población, sobre aproximadamente 800 a 1000 comunidades campesinas y otro tipo de organizaciones que ocupan su territorio. ¿En altitud? Ahora, ¿en qué zona? El hábitat que identifica la vicuña pues es la puna, ¿no? En otros sitios, los Altos Andes, según la clasificación de formaciones ecológicas que puede adoptar cada país, pero es el equivalente. La puna que va desde, bueno, en nuestro país va desde el límite con la Libertad hasta todo el sur, ¿no? Sin embargo, a partir ya hacia el norte ya es lo que es la parte de transición, la Jalca, y ya en Ecuador actualmente es el páramo, ¿no? No es la puna propiamente dicha. Formación muy parecida, sí. Ahora, a nivel continental, bueno,
Desde Ecuador, como ya les he dicho, en lo que es la reserva de producción de fauna, el Chimborazo, ese está al sur de Ecuador, un área muy característica, con cerca de 60.000 hectáreas, donde actualmente hay cerca de 8.000 vicuñas ya, producto del repoblamiento que se hizo desde Perú, Chile y Bolivia en los años 80 aproximadamente. Los ayudamos a repoblar, porque ya no tenía. Ecuador, como dije, sustentó en un momento del desarrollo del Convenio Internacional de la Vicuña, que en algún momento hubo vicuñas de su tierra, porque estaba extinguida, y solicitó que los demás gobiernos le pudieran donar para, digamos, repoblar o recuperar la población que sustentaba haberla tenido siempre. Y así es como Ecuador recibe poblaciones importantes de Perú, de Chile y de Bolivia, ¿no? Que actualmente se han desarrollado y constituyen la población que también está entrando ya al manejo, ¿no? Digamos que entonces viven en la zona donde es la cordillera de los Andes, ¿no? Así es, la parte Ecuador. de Puna, sí. El promedio, bueno, en altitud va desde los 3.800 y algo más, que es la parte más baja en Argentina, en Catamarca, hasta los 4.500, sí, que son las alturas que están en Perú, en Bolivia y en Chile, ¿no? En promedio. Pues puede llegar a 5.000 metros en caso, pero son poblaciones pequeñas, ¿no? Son las, digamos, los pisos límites, ¿no? Así como el más bajo, que es casi bastante desértico, ¿no? En Argentina. ¿Y dónde hay mayor población? ¿En qué país hay mayor población? Tanto a nivel sudamericano y a nivel de Perú, ¿no? ¿En qué regiones, no? ¿Dónde hay mayor población concentrada, ¿no? Conservada? Claro, hablando de Perú, actualmente Ayacucho sigue conservando como región lidera la mayor población, ¿no? De vicuñas. Le sigue Puno, Huancavelica, Cusco y Arequipa. Que bueno, no ha cambiado mucho respecto al primer censo que se realizó en 1994, donde Lima era la segunda región con mayor población. En las alturas de Lima, ¿no? Sí, ¿En qué parte? Pero actualmente ya no lo es. Ya no lo es porque, bueno, digamos, el furtivismo en algún momento asedió muchísimo, hubo un debilitamiento también de las organizaciones campesinas que también defendían localmente la población, pero se está recuperando y bueno, ya también está recuperando el entusiasmo de la comunidad por volver al manejo. Y ¿En qué parte de Lima? Principalmente es en las provincias del norte, en Cajatambo, y también lo que es ahora la provincia de Huaura, en Ollón, Junín, muy cerca a lo que es la cordillera del Huayhuash. Del Huayhuash. Sí, alrededor de eso, ¿no? Ahí un poco convergen la población de vicuña de Lima, de Ancash, de Huánuco. Excelente. Sí, y está muy próximo, pero alrededor inclusive del Nevado Yerupajá y las partes bajas, ¿no? O sea, digamos que la vicuña es un ícono de cerca a nuestros nevados, ¿no? A las lagunas y nevados. Sí, generalmente la puna, bueno, que es su hábitat ya que lo identifica, está, digamos, a los 4.000, 4.500 metros, donde se ubican justamente las lagunas, producto del deshielo de los nevados, ¿no? Y ahí, a partir del cual es donde se forma ya el piso ecológico de la Puna y Altos Andes, que ya está identificado como el hábitat, digamos, paralelo a la distribución de la vicuña, ¿no? Casi en todo el área de distribución continental. Y a nivel sudamericano, ¿cuál es el país que tiene mejor conservada a esta especie? Bueno, actualmente somos nosotros. Perú. Aunque publicamos menos al respecto. Sin embargo, en hechos, en acciones, si uno recopila información producida y a través de eventos, se llega a la conclusión que tenemos bastante riqueza ya digamos, de literatura y así como eventos, etcétera, que demuestran que hay bastante acción, hay bastantes resultados, tanto investigaciones como monitoreo, y sé que a nivel de poblaciones y universidades locales se está trabajando bastante.
sin embargo hay poca difusión. Esa parte de repente nos da una imagen que producimos menos en este sentido, pero no es así. Tenemos bastante riqueza, lo que falta de repente unificarlos y ponerlos en valor, ¿no? Claro. En valor científico y conocer nuestro verdadero potencial ya productivo en lo que es difusión del conocimiento de la vicuña. Exacto, sí, porque además aquí usted lo que ha mencionado cumple un rol importante las comunidades campesinas, ¿no? O sea, gracias a ellos también es que se puede seguir conservando y aprovechando de manera sostenible su fibra que constituye un ingreso a sus economías, ¿verdad? Sí. El convenio de la vicuña, yo lo resalto siempre como, digamos, es nuestra constitución en lo que es el tema de la vicuña, ¿no? En nivel internacional. Y señala algunos puntos bien importantes que son principios de la conservación y el manejo. Dice que la vicuña, y es la declaración de todos los países. Justo ahí está la vicuña, mire, ahí está sí. En pantallas. Ajá, son vicuñas capturadas ya. Para el chacu, ¿no? Que nos tiene que comentar también. Entonces dicen que la vicuña es una alternativa de producción económica para el poblador altoandino, o sea, comunidades campesinas y otro tipo de asociación y particulares que viven en el hábitat de la vicuña. Y dice que su manejo, su aprovechamiento debe ser realizado bajo la técnica del manejo de la vida, del manejo de la fauna silvestre, que a veces es poco entendido, porque cuando hablamos de animales y hablamos de producción, a veces muy rápidamente pensamos en ganadería, ¿no? Uh-huh. Y el aprovechamiento de la vicuña, el uso, no es generalmente ganadería. Puede usarse algunos conocimientos y algunas técnicas de zootecnia, pero no es ganadería. Y de repente en eso debemos profundizar un poco más para Exacto. hacer, la diferencia, ¿no? Específica y muy propia, la técnica y la orientación del trabajo con la vicuña, para que sea entendido mejor y, contribuya a su preservación y su aprovechamiento sostenible, que es el reto, ¿no? Es la meta en cuanto al uso de la vicuña, porque su fibra sigue siendo la fibra más fina del mundo. Sí, justamente háblenos por qué es la fibra más valiosa del mundo. ¿Por qué? ¿Qué especial tiene? ¿Cómo es? Cuéntenos usted. Bueno, que comparativamente con las otras fibras finas del mundo, donde están las cabras finas del mundo, donde están las 2 especies de camello, y también están los 4 camélidos sudamericanos, los 2 domésticos, los 2 silvestres, y así como el yak que vive en el Tíbet. La finura de la fibra de la vicuña no la han superado todavía. Está entre 12.5 a 13.5 micras, ¿no? Y mientras que las otras fibras están oscilando alrededor de las 20 micras, 30. Eso es en cuanto a finura. Pero no solo es la finura, porque ovinos experimentalmente, producidos en Australia, por ejemplo, inclusive han superado la finura, pero hay algo más que la finura, ¿no? Uh-huh. Y esto lo dicen los propios consumidores históricamente, y es que no solo es la finura, sino las propiedades de cómo abriga, su brillo, su presentación y otras características que le dan un valor único, que lo hace tan preferido como lo fue en el tiempo de Tahuantinsuyo, que solo podía usar, o sea, las prendas hechas con fibra de vicuña, solo podía usar la realeza. Sí. Y actualmente eso se está cumpliendo también. Ahora que la fibra de la vicuña ya transformada en tela, ya está exportándose a diferentes países desarrollados, también está llegando principalmente a un mercado muy exclusivo, ya promovido por empresas italianas, qué sé yo, y también promovido por el Perú con las empresas que acá existen, y lo usa la realeza. Entre ellos hay fotos ya muy conocidas con el rey Carlos de Inglaterra, ¿no? Wow. Que viste muy bien. ¿Qué usa? ¿Una bufanda o una chompa? No, hay diferentes prendas, ¿no? El rey Carlos sale con todo un abrigo. Con un saco, como un terno. ¿Ya lo viste? Sí, y otros miembros de la realeza también de Europa lo están usando.
Después ha habido ocasión en que, no sé, un gobierno al Papa Benedicto XVI también le donó una prenda de vicuña. Una bufanda, me parece. Sí, y para ser más actual, el presidente de Argentina también acaba de donar a nuestro Papa también una prenda de vicuña en una ceremonia. O sea, sigue siendo visto como algo exclusivo y muy valioso y de un uso exclusivo también, por cierto. En los eventos de APEC también ha sido motivo de donación como algo muy especial y muy valioso del Perú, una prenda de vicuña. Exacto. Creo que uno de los APEC fue una chalina y en el otro fue, creo, un chal. A todos los presidentes que concurrieron, ¿no? Claro, sigue siendo, o sea, un ícono, y ahí está justamente la riqueza y que está en nuestro símbolo patrio, ¿no? Ahora, porque también es muy caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta un...? Ese es el otro Está tema, en, ¿no?, dólares, inalcanzable, ¿cómo? Sí, miren, la empresa que promueve internacionalmente ya con digamos, el mercado exclusivo, es la empresa Agnona, una de ellas, me imagino que hay otras más ahora, de Italia, pero la que fabrica la calidad del producto es la empresa Loro-Piana. Se ha hecho, digamos, un mercado muy propio ya en todo el mundo, ¿no? Exporta a todo el mundo, tiene tiendas exclusivas, qué sé yo. Ahora, una chompa parecida a la que tengo yo allá, ahora todo se valora en euros, algo de 3.000, 3.500 euros. Un saco para caballeros, 5.000 a 6.000 euros, un abrigo con ciertos acabados, 16.000, 17.000 euros, y un abrigo puede llegar a pasar los 20.000 euros, ¿no? 20, 25.000 euros, dependiendo del acabado y sobre todo dependiendo del modisto, de su prestigio, claro, calidad, confección, todo lo cual exacto, suma, ¿no? Exacto. O sea, sigue siendo un mercado exclusivo. Y sí, sigue siendo valorada la vicuña como algo especial. Yo creo que eso habría que recogerlo para también acá, digamos, seguir impulsando el apoyo, el desarrollo como una opción económica que contribuye a pueblos muy pobres que viven a los 4.000 metros, para que esto se convierta digamos, en un ícono económico, ¿no? Exacto. De repente, sin llegar a tener que masificarlo, ¿no? Porque cuando se masifica, de repente pierde valor. Es como un perfume carísimo. Fino. O un tipo de diamante que... Diamante, exacto, es como eso, por diamante... su cantidad pequeña, por su natural, escasez, pero de un valor altísimo, mantiene un equilibrio y presencia en la economía de un país que contribuye no solo a generar su propia riqueza, sino que se vuelve un promotor del desarrollo de las otras de las comunidades. Y más de las que ya son afines, ¿no? El caso, por ejemplo, de una fibra tan valorada, va a traer un incentivo para que también sea valorada, mucho más de la que tiene la fibra de alpaca, otra fibra fina que tiene, digamos, el Perú también en una cantidad bastante apreciable, ¿no? Exacto, entonces, exacto. De eso se trata. Ahora, lo otro también, hablando del carácter especial de la vicuña, rescatar su identidad, o mejor dicho, no perderla, y sería conveniente darle un mercado particular, ¿no? Algunas veces se ha hablado de considerarlo como producto de biocomercio, ¿no? Había iniciativas, Bolivia lo desarrolló muy bien un tiempo, pero parece que ha faltado impulsar, para darle un sello especial, ¿no? La vicuña siempre tiene que ser especial, más que, digamos, de cantidad. Claro, no masivo, sino es de calidad y de alta calidad y finura, sí, ¿no? Porque usted ha hablado no solamente que es fino a nivel de tocamiento, suavidad, ¿no? Sí, sino sí, también tiene otras propiedades que te ayuda en evitar, o sea, combatir el frío, hipoalergénico, me imagino también. Y el nombre, sobre todo, el nombre vicuña. El nombre vicuña. Cuando se dio este experimento en Australia, que habían logrado por mejoramiento, ya con tecnología actual, ya, artificial, digamos, finuras iguales, donde la vicuña ya está un poco más fina. Entonces dijeron, bueno, ahora van a preferir el merino australiano mejorado en vez de la vicuña, pensando solo en la finura. Pero en entrevistas y encuestas con los clientes, los exclusivos de la fibra de vicuña, le dije, bueno, entonces ahora usted
preferirá de repente una prenda trabajado artificialmente en laboratorio. Claro, con lana de merino fino, ¿no? Finísimo. ¿Ya? Dijo, no, yo voy a seguir comprando la vicuña. ¿Pero por qué si el otro es más fino? No, porque el nombre de la vicuña para mí es mejor. Ah, por supuesto. Solo por el nombre, que también ya tiene un valor, solo el nombre. Usar una prenda de vicuña no solo es porque la fibra es más fina, sino porque tiene un nombre que lo relaciona con muchas otras de valor. Claro, es el nombre como de origen, como el champán que viene de Francia y cosas así. Es, o sea sí. que tiene un origen y que en este caso es sudamericano, ¿no? Y una presencia tipo joya, ¿no? Joya exclusiva. Exacto, una joya exclusiva. Por algo Es verdad. Lo están usando, aún en tiempos reales, como digo, las realezas, valga la redundancia, ¿no? Claro. Las realezas, los reinados. Exacto. No creo que sea solo porque, bueno, pueden pagar un precio tan... No, porque es exclusivo. Sino que es exclusividad. Algo exclusivo que los identifique, los caracteriza también como todo rey, como Exacto. todo príncipe. Es ecológico. Usar algo, sí, que esté a su altura, ¿no? Exacto. Entonces debemos sentirnos orgullosos por la vicuña, ¿no? Que somos uno de los privilegiados, países privilegiados en tener a esta especie, ¿no? Y usted ha mencionado algo importante, la participación de las comunidades, ¿no? Así es. Para el aprovechamiento, para obtener esta fibra, se hace los chacus, ¿no? Que son prácticas ancestrales, ¿no? Cuéntenos un poco de eso y en qué época se hace, porque no es en cualquier momento, es en esta época, entiendo, ¿no? Bueno, ya el origen y la tradición del chaco viene del tiempo incaico, ¿no? Que era bien organizado, se hacían cada 4 años, los territorios para realizar el chaco estaban sectorizados, estaban, hecho todo un calendario que era muy, muy estricto, nadie podía violarlo y todo el manejo o el aprovechamiento de ese tiempo se hacía con la autorización del Inca o su representante. Entonces, ahora un poco se quiere rescatar eso, ¿no? Bueno, digo que la vicuña siempre va a seguir bajo, y lo recomienda el Convenio Internacional de la Vicuña, bajo estricto control del Estado. Control. Ok. Sí, para control y supervisión del Estado. Digamos, de las amenazas que pueda tener del mercado negro, ¿no? Entonces, y el destino, ¿no? Y el mismo convenio también lo dice, y bueno, las leyes nacionales están de acuerdo, el destino final es el poblador antoaldino, llámese comunidades, asociaciones, qué sé yo, todo el que vive, ¿no? En las condiciones de pobreza alrededor de los 4.000 metros. Exacto. No solo en Perú, en todo el área de distribución, ese es el objetivo. Y ya hemos entrado a ello, ¿no? Por eso es que alguna vez cuando me preguntan qué es lo más importante ahora, yo le digo, hay 3 actores, los gobiernos, como fue anteriormente, lo es ahora, cualquiera sea su naturaleza, la propia especie que es la más importante, bueno, lo representan los investigadores, los que damos conocimiento de cómo está, qué es, para qué sirve, etcétera. ¿Cuáles son las mejores prácticas también? Y el tercer actor es el poblador. Exacto. Para el cual va dirigido el beneficio y todos estos esfuerzos para que esa especie se mantenga en su valor de riqueza natural, no pierda su identidad y sirva de un ejemplo al mundo entero de cómo hay que conservar una riqueza tan valiosa, ¿no? Exacto. Y eso exactamente es lo que ha hecho la Convención CITES, ¿no? Que regula el comercio internacional de animales silvestres y sus productos, ¿no? En los 25 años que cumplió de existencia la Convención CITES, puso de ejemplo y reconoció al convenio con un diploma especial internacional como caso ejemplo de conservación de una especie. Y sobre todo como modelo de recuperación de una especie de la extinción a las condiciones sostenibles. Excelente, excelente. Esos son los logros y digamos logro gracias a ustedes que son investigadores, ¿no? Que nos apoyan en esa investigación, en ese manejo, en esas mejoras, ¿no? Y justamente Ecoamigas y Ecoamigos, pues ustedes saben de que hablando de las comunidades, ellos obtienen sus permisos y además son supervisados, ¿no? Para evitar pues que se pueda depredar, ¿no? Ellos son los que más lo conservan. Además, otra forma de conservación justamente son los chacus, porque en los chacus se obtiene la fibra, obviamente siempre salvaguardando el bienestar de la vicuña. Así es, Se obtiene, en esos chacos se obtiene la fibra de vicuña, ¿no? Que luego pasan por un proceso, son vendidos y como dice
el biólogo Domingo se exporta, ¿no? Pero generan ingresos a las comunidades, y las comunidades lo hacen legalmente y formalmente, ¿no? No es que cualquiera puede entrar, no, se hace formalmente, las comunidades ya saben, tienen como un previo censo, es todo un proceso, un manejo sostenible de estos recursos. Está bastante organizado. Exacto. Y como digo, para las comunidades, bueno, ahora un valor real y un uso real es su fibra, ¿no? Que la pueden vender y va a contribuir a su economía, a sus ingresos. Bueno, aliviar de alguna manera el estado de pobreza, pero ellos lo valoran mucho más. Ellos sí saben de dónde vienen, su significado, y qué representa para ellos. Hay, ¿no?, un ¿no? vínculo, o sea, hay es un vínculo con hasta ellos. mítico, ¿no? Porque hasta ahora se han heredado y se actualizan los cantos, las danzas, los bailes que ya están presentes, alrededor. Inclusive en la niñez actual, en las actuaciones escolares están presentes en los pueblos antoandinos, en sus desfiles, en sus actuaciones. Forma parte de ya está incorporado su cultura, su identidad, como un ícono cultural. Exacto. Sí, y también digamos que podemos destacar acá la presencia no solo en los pueblos de origen, sino también en el país, en nacional. Se le ve en muchas, digamos, marcas comerciales, loterías, etcétera, que está ahí la imagen de la vicuña. Exacto. Está la imagen, y para caracterizar lo más importante, por eso cuando doy mi conferencia le digo, todos ustedes conocen la vicuña, y algunos se quedan, pero ¿por qué? No, está en el DNI. Está en nuestro hay DNI. Monedas, hay sí, los billetes. En la época del sol antiguo ha habido bastantes monedas. Actualmente está ya en el billete del 10 soles. Y también las Naciones Unidas, en su aniversario, dedicó mediante el Banco Central de Reserva una moneda exclusiva de plata con representación de plata. Vicuña. Excelente. Sí, todos son valores que a la vicuña la hacen única, ¿no? Excelente, Domingo. Y por la cual está en nuestro escudo nacional. Yo creo que merecidamente. Por supuesto, orgullosos de ser peruanos, orgullosos de tener a nuestra vicuña como parte de nuestro símbolo patrio. Así es. Domingo, ha sido un placer. Entendemos que además la población ahora casi cuando se extingue, habían 5.000, y actualmente ¿cuántas hay para finalizar ya? Bueno, aproximadamente. El último del censo que se hizo en el país fue el 2012, arrojó 209.000 vicuñas, creo. Ya, impresionante. Y a nivel continental, bueno, actualmente deben haber hasta 250.000, ya en Perú. En una proyección bastante optimista. Sí, exacto. En Perú. Y además entiendo que va a haber otros censos regionales. Sí, actualmente en octubre, tengo conocimiento que se está preparando en septiembre, ya este año. Octubre, así claro, que por si acaso. Un poquito de retraso de repente por limitaciones naturales, ¿no? Claro. De gestión, luego de 12 años, casi 13 años digamos, de postergación, exacto. Pero se va a realizar y esperamos ahí conocer la población actual. Sabemos que el furtivismo ha bajado bastante. Pueden haber otras causas ya naturales como impacto del cambio climático. Exacto, que eso hay que seguir investigando. Su población. A nivel continental estamos por el 500.000 de vicuñas ya. Wow. Sí, lo importante. Que antes parecía. Además que la forma de la vicuña es hermosa, es toda estilizada, no tiene su mechoncito blanco, es totalmente distinto a las otras, ¿no? No, es un animal muy bello, también es apreciado por su belleza. Exacto, justamente. Queremos que nos dé un mensaje final, Domingo. Es un tema muy apasionado, la verdad que nos gusta a todos, especialmente a usted que ha dedicado su vida a estudiar la vicuña. Y queremos que nos brinde un mensaje, por favor, a todos los que nos están escuchando y viendo, nuestros ecoamigas y ecoamigos. Sí, reconocer que la vicuña está merecidamente en el escudo nacional. Digamos, lo que éramos ahora, a pesar que se ha recuperado la población general del país de vicuña, que promete muchas, digamos, opciones de aliviar o incrementar en alguna manera la economía del poblador antoandino, que hagamos esfuerzo entre todos los actores, ¿no? De gobierno, investigadores, la población local, para que la vicuña no pierda su identidad. Como lo que es, ¿no? Un representante de nuestra riqueza animal,
y una promesa muy esperada y alcanzada ya históricamente por la población de locales, no solo para aliviar su pobreza económica, sino también para promover la educación, fomentar la cultura y rescatar los valores de los pueblos antiguos que están representados en muchos, digamos, pinturas rupestres, huacos, etcétera, canciones, y así como está en nuestro DNI, ¿no? Exacto. Esperamos que el éxito y, digamos, la presencia sostenible de la vicuña se va a preservar, se va a continuar, pero con el esfuerzo de todos, ¿no? Ajá, exacto. No solo el gobierno, sino investigadores y la población local también, ¿no? Reconociéndolo como nuestro orgullo patrio en lo que es fauna silvestre. Exacto, muy bien, Domingo Doces, la verdad que le agradecemos toda la contribución que ha hecho nuestro país, ¿no? Estudiando la vicuña, apoyando todo esto, el Perú le agradece. Y hay que sentirnos, ecoamigos, orgullosos de tener esta vicuña, de tener a este recurso natural, que pertenece al símbolo patrio. Así que en estas fiestas... Especialmente este mes de julio, donde de repente a muchos se les habrá pasado, pero se cumplen 200 años en que la vicuña fue incorporada al escudo nacional. 200 años. Bravo, bravísimo. Así que con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos para hablar del árbol de la quina, otro recurso importante que figura en nuestro símbolo patrio. Ya regresamos. ¿Qué tal, ecoamigas, ecoamigas? Después de hablar de la vicuña, un tema muy apasionado, que además orgullo nacional y sudamericano, pues a otro elemento que forma parte del escudo nacional es el árbol de la quina. ¿Ustedes conocen al árbol de la quina? Pues hoy van a conocer un poco más sobre esta especie que además representa a la riqueza natural que tiene el Perú y que forma parte de nuestro símbolo patrio del escudo nacional. Pues para hablar de este tema estamos con el ingeniero forestal Alejandro Gómez. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias y buenos días, y ante todo agradecerle por la gentil invitación para poder compartir con el árbol emblemático del Perú. Excelente, muy bien. Así como Domingo Doces, como el biólogo Domingo Doces, el ingeniero Alejandro también es otro apasionado y que dedica su vida a estudiar a esta especie. Pues bien, él cuenta con estudios de maestría en industrias forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, tiene especialización en Alemania, Brasil y Bolivia sobre investigación forestal y más de 40 años en restauración, manejo y aprovechamiento forestal sostenible en la zona urbana y rural, en los bosques montanos o de neblina, selva baja, bosques secos a nivel nacional. Además, tiene más de 15 publicaciones sobre el árbol de la quina y bosques montanos, entre otros, que su currículum también es muy importante y grande. Bien, cuéntanos un poco, ingeniero, ¿por qué el árbol de la quina cobró fama y por qué se incluye en el escudo nacional del Perú? Muy bien, muchas gracias. Primeramente, nuestro árbol de la quina, pues hay una historia importantísima que quiero compartirla. El año 1820, don José de San Martín parte de Valparaíso, Chile, con 4.000 soldados para un gran proyecto, dirigirse al Perú y tratar justamente de apoyar en la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque Chile y Argentina ya estaban independizados. Es así pues que viene hacia el Perú y con sus barcos se dirige hacia Lima, pero no desembarca en Lima, desembarca en Pisco, Paracas, lo que nos enseñan en el colegio, bueno, que dicen que soñó con la famosa bandera, lo cual entra en duda. Lo cierto es que desembarca en Pisco para justamente proveerse de vituallas, alimentos para su tropa y para sus acémilas. Luego de hacer todo ello y dejar un pequeño contingente de hombres para poder ver cómo está el panorama libertario en esa zona, es que él se dirige nuevamente hacia Lima, no desembarca, se dirige a Ancón, donde sí desembarca es en Huaura, en Huacho, y ahí pues
acantonado con su tropa, es que él no percibe también que hay ojos de agua. Y al haber ojos de agua, pues viene el famoso Plasmodium y el Anófeles. O sea, son enfermedades conocidas en ese tiempo como terciana. Los mosquitos, ¿no? Los mosquitos y el virus, ellos. Entonces, es que su tropa contrae la enfermedad, que hoy día se llama malaria o paludismo. Y de acuerdo a un doctor historiador sanmarquino, pues cuando escribe sobre la historia de la medicina, nos señala de que más del 60% de la tropa de don José de San Martín, pues... había perecido un poco. Muertos completamente por la enfermedad. Era como terrible. Tener un cáncer en esa época. Yeah. Entonces, don José de San Martín, desesperado, pues, ¿cómo voy a ir con esta gente que está famélica, está pues no con condiciones para poder ir a independizar al Perú? Pues ahí es donde se incorporan criollos y se incorporan también esclavos de las haciendas. Y en ello, justamente, luego de que había un protomédico sanmarquino en las filas de don José de San Martín, y es que se dirige hacia Lima. Tenía su botica, se provee de ciertos medicamentos, entre ellos la corteza de la quina. Al regresar sigilosamente pues hacia el cuartel general donde estaba don José de San Martín, le da su tropa y luego lo logran aliviarse. Entonces ahí es donde decide, ya, tenemos que ir a independizar Lima. Lo demás es historia, pero se da cuenta cómo ese pasaje histórico que deberían de conocer los profesores o las personas que enseñan, que no lo aprendí yo ni en el colegio, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Lo aprendí ya con el cotidiano, leer sobre esta especie emblemática. Pero imagínense que si nosotros le diéramos a compartir este conocimiento a los profesores lo multiplicarían con los alumnos. Y muchos de los alumnos en las zonas justamente donde hay bosques o a nivel nacional dirían, antes de deforestar y degradar, pues árbol, medicina, entonces conservación. Entonces nos falta crear más conciencia. Claro. Cuéntanos de ese elemento, ¿no?, que tiene el árbol para justamente curar, ¿no? ¿Cómo se llama y en qué consiste, ¿no? A ver, la cinchona, que es el nombre genérico, ¿no?, que lleva el árbol de la quina, pues pertenece a una familia, la familia rubiácea, que el café... Podemos ver ahí algunas imágenes. El café también es sinónimo, pertenece a la misma familia. Pues aquí en el Perú se registran cerca de 19 especies del género cinchona. Tenemos 19. Ahí está, ahí tenemos una planta, ¿no? Es una plántula que está en pleno proceso de crecimiento y de desarrollo. Sí. Pero en su corteza justamente contiene... Esa es la flor, que además la flor dice que es aromática, huele riquísimo. Mire, tiene un aroma que estamos nosotros en el bosque, a 100, 150 metros, percibimos la fragancia y sus aceites esenciales pues determinan que tiene una fragancia mucho mejor que el perfume más caro del mundo. Por ejemplo, un Chanel número 5, que he tenido la oportunidad de oler en Francia, pero este perfume o la fragancia que despide el árbol de la quina es mucho más agradable. Claro, entonces, en el árbol, estaba contando, o sea, el árbol de la quina, ahí está, esa es la corteza. La corteza, correcto. Cuéntenos. La corteza de la quina contiene de 28 a 30 tipos de alcaloides diferentes, siendo las principales la quinina, quinidina, cinchonidina, que a todos ellos se le llama totaquina, pero estas tienen diferentes usos. Porque medicinales, entonces. Sí, y súper medicinales, porque nos apoya para, por ejemplo, detener la gastritis, úlceras, sistema respiratorio, sistema digestivo. En resumen, muchas de sus propiedades recae en que refuerza el sistema inmunológico. Aquí podemos ver un ecosistema del bosque montano a 2.750 metros sobre el nivel del mar en la zona norte del país, en Cañaris. En Cañaris, de las 19 especies, se han registrado cerca de 13 especies de las 19. La mayoría de concentración. Entonces, ahí tenemos justamente en la zona de cerca está Jaén San Ignacio, cerca está Amazonas, Lambayeque mismo, y en la cual, pues, dirán, ¿y por qué en la zona norte hay más especies del género cinchona que en la zona sur? Pues justamente es la parte más baja de los Andes, se encuentra en la deflexión de Huancabamba,
que está a 2.400, está entre Cajamarca y Lambayeque, es una deflexión grande donde es la parte más baja de los Andes y estamos a unos 2.435 metros sobre el nivel del mar. Entonces los vientos alisios que vienen de la Amazonía pues convergen y le crean una temperatura, una humedad donde es propicio para que puedan desarrollarse el árbol de la quina en este ecosistema del bosque montano. El bosque montano. A ese ecosistema se le llama bosque montano y ahí es donde crece ese árbol. Estamos hablando de una altitud de los 1.300 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar, pero también nosotros hemos encontrado especies del género Cinchona en Piura, Ayabaca, Huancabamba, en Lambayeque, en Cañari, Salas, Incahuasis, en Cajamarca, en Cutervo, en lo que es Jaén, San Ignacio, en la región Amazonas también hemos encontrado. Y luego nos dirigimos hacia Cerro de Pasco, que también tiene en la parte de selva, ¿no? Junín, hasta llegar a la selva de Puno. O sea, si nosotros vemos el mapa del Perú, es la columna vertebral de los Andes donde está situado esta especie emblemática. Ok, entonces digamos, por lo que usted nos ha contado, que en esa época, cuando fue incorporado al escudo nacional, que es más o menos 1825, el árbol de la quina, que tenía la quinina, era un producto muy apreciado porque de ahí se extraía este elemento para ser curativo, ¿no? Curar la malaria que en ese momento afectaba a la población. Así es. Al mundo, ¿no? Y haciendo un poco de historia, el año 1825, estamos a 200 años justamente, en el mes de febrero, Simón Bolívar, el otro libertador, pues con el presidente del Congreso Constituyente de esa época, deciden establecer un escudo y buscar los 3 elementos que reflejan la riqueza de los recursos naturales. Del Perú, exacto. Uno es la vicuña, como ya se explicó, otro es la cornucopia dorada. Y entonces cuando decidieron, ¿y qué arbolito, qué especie vegetal ponemos? Por unanimidad, el árbol de la quina. ¿Por qué? Porque esta participó en la gesta libertadora de América. Entonces, y ya los pre-incas, incas y en la época colonial ya lo usaban. Entonces, hay muchas historias respecto a ello. Entonces, ¿y qué mejor pues que ponerle en el escudo patrio donde refleja justamente la riqueza de la flora de nuestro país? Pero sin embargo, vale mencionar que aquí actualmente a nivel nacional no tenemos ni 2 ni 3 hectáreas reforestadas o restauradas desde Piura hasta la selva de Puno. En los viajes que usted ha realizado, ¿dónde ha encontrado una mejor conservación y quiénes vienen conservando este árbol en el país? A ver, donde sí he encontrado es en la zona de Lambayeque, en la región Lambayeque, en la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris. Ahí he podido encontrar especies de quina tan registradas y en la cual la población consume la corteza de quina, lo pone en un yonque, o que viene a ser un cañazo, ese es el término que utilizan allá, y ingieren como una copita para celebrar un acontecimiento. ¿Pero también para uso medicinal? Por supuesto. ¿Para combatir que la gripe? La gripe, el dolor del sistema digestivo, respiratorio, y es más, hace poco hemos tenido una pandemia donde hubo mucha mortandad. Exacto. La población de Cañaris registra, de acuerdo a las estadísticas de salud, el menor porcentaje de mortandad por esta epidemia. ¿Por qué? Porque ingerían ello. Era tanto así que los vecinos a Cañaris de Pomahuaca, de otros distritos cercanos, iban con hachas, machetes, lo que sea para cortar, para poder traer su corteza de quina. Pero sin embargo, los ronderos de la zona se pusieron fuertes para impedir ello, porque si no hubiera habido una deforestación, degradación de nuestros bosques. Exacto. ¿Cómo se aprovecha justamente el árbol? O sea, ¿qué se aprovecha? Las hojas, las flores, la corteza, ¿y de qué manera no se hace ese manejo sostenible? Correcto. Miren, tanto la corteza, las hojas, las flores, la raíz, contienen metabolitos secundarios. ¿Qué son metabolitos secundarios? Vienen a ser pues justamente estos elementos llamados alcaloides, flavonoides, taninos o terpenos, ¿no? Que justamente encierran estas propiedades medicinales. Cuando yo pongo un poco de corteza de quina en un yonque, pues ténganlo por seguro que no solamente estoy ingiriendo alcaloides, estoy ingiriendo flavonoides, taninos y terpenos, que estas interactúan, ¿no? Actúan como antioxidantes
y para prevenir enfermedades. Enfermedades del sistema respiratorio. Respiratorio y también nervioso. Y del estómago mencionó. Claro, porque, mire, no sé si ha escuchado del agua tónica. Exacto. El agua tónica, uno de los elementos es la quinina. Pero lamentablemente nosotros esta agua tónica lo importamos. Y aquí no producimos como debería de ser, teniendo agua. Justamente este ecosistema del bosque montano es considerada fuente de agua, ¿no? Y tenemos la corteza, entonces puede haber una pequeña industria forestal comunal dedicada a este negocio, o si no la flor, para dedicarse a la aromaterapia. Perfumes, ¿no? Entonces, perfumería, que sería un excelente rubro. Y recuerdo revistas especializadas, pues son no millones, sino son billones de dólares que se destinan para la aromaterapia. ¿Y cómo se realiza ingeniero? O sea, ¿qué pasó? Este recurso fue llevado a otro país, o sea, ¿dónde se trabaja eso? O sea, ya nosotros ya no lo estamos trabajando, digamos, pero lo traen de afuera. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué otra industria sí lo hace? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, de repente nosotros los peruanos somos muy benevolentes, que permitimos que vengan. ¿En qué año fue de otro? Eso fue justamente hace más de 350 años. Al saber las propiedades medicinales, pues, de esta especie, se llevaron semillas nuestras al Congo, a África, a Indonesia y a la India. Durante la colonia, digamos. Durante la época colonial. Ya. Entonces hicieron pruebas y ahora ellos tienen más de 10.000 hectáreas reforestadas. En el Congo, en África, en la India y en Indonesia. Y nosotros que no tengamos pues ni 5 hectáreas, Dios mío. Entonces eso nos llama a la reflexión. Mire, por ejemplo, ahí podemos ver las especies, cañaris, y ahí podemos ver las especies de Cinchona pubescens, que está justamente en una ladera, y las señoras vienen haciendo un manejo respectivo. Limpian, ¿verdad? El manejo respectivo, para que lo explique, o sea, limpian a los costados para que crezca bonito, digamos. Claro, y para que las especies que no queremos, pues no se alimenten del agua o de todo la materia orgánica que pueda tener esta, ¿no? Entonces es muy importante realizar un manejo del caso. Tanto así que nosotros hemos traído algunas semillas de esta especie y estamos reforestando, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Jardín Botánico, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y también en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ahí venimos realizando ciertos sí, antes de pasar a lo que viene realizando el trabajo actual, quisiera un poco ahondar también en eso. O sea, ¿lo trabajan en qué países vienen trabajando esto en base a producciones extranjeras, ¿no? Porque usted ha mencionado el gin tonic y me imagino que también debe haber otros productos medicinales ya trabajados en medicamentos, ¿no? Exacto. Miren, hace 300 años se llevaron semillas nuestras. Tienen plantaciones. Entonces, ¿y quién se llevaron? Los colonizadores. Inglaterra, Alemania, Holanda. Entonces, porque el Congo, la India, Indonesia eran colonia de estos países. Entonces, y ahí, bueno, pues los alemanes tienen una gran industria química, creo que una de las mejores del mundo. Tuve la oportunidad de estar ahí, pues, y ellos querían materia prima, porque en Alemania no puede desarrollar muy bien la química. Ingeniero, también digamos que al llevarse salvaron también al mundo, ¿no? de estas enfermedades, ¿no? Exacto, salvaron al mundo, pero debería de retribuir al Perú, porque fue donde se llevaron nuestro germoplasma, siquiera proyectos que deberíamos de reforestar. Tenemos más de 15 millones de hectáreas a lo largo y ancho de nuestro país para poder reforestar y o restaurar nuestros bosques. Ahora hoy en día eso está prohibido, o sea, eso fue hace 200 años, pero hoy en día no se puede sacar ningún germoplasma ni recurso genético porque eso está regulado, gracias a Dios. Aunque sí entiendo de que, obviamente, de repente por contrabando, qué sé yo, pero eso está regulado. El país no lo permite. Ahora, creo que sí lo autoriza para el tema de investigación, no estoy muy segura. Claro. Para temas de investigación, claro. Con permisos establecidos y tal. Pero llevar así, eso está prohibido hoy en día, gracias a Dios. Pero sí, pues eso fue algo también positivo porque fue uno de nuestros recursos que salvó al mundo de muchas enfermedades, ¿no? Hoy en día nosotros, como dice el ingeniero, tenemos que seguir apoyando el tema de la conservación, ¿no? Entonces, mencionaba usted que tiene un proyecto. Cuéntenos de esos proyectos, por favor, ingeniero. Bueno, yo tengo ya muchos años dedicado a esta especie. Digo,
carambas, esta especie emblemática que representa la riqueza de la flora en nuestro país debería estar en un jardín de un colegio, debería estar en el jardín pues del sector salud, debería estar hasta en el jardín de un cuartel. ¿Por qué? Porque cuando está en un parque, viene el papá o viene el abuelito con su hijo o nieto paseando, pues le da pie para que el papá o el abuelito pueda hablar sobre la historia, sobre sus propiedades medicinales. Claro, conocerlo primero, ¿no? Correcto. Saberlo, porque de repente lo vemos y lo vemos como que hay algo que Así es etéreo, ¿no? Pero sí entiendo que también ha habido esfuerzos y que no ha logrado, digamos, desarrollarse estos árboles o estas plantas aquí. Entonces justamente usted viene haciendo un proyecto en el cual viene trabajándolo como si fuera su hijito, cuidándolo y brindando de nutrientes, no sé, cuéntenos Así eso, que para ver si es que en Lima puede crecer, ¿no? Sí, mire, y es más, si visitan ustedes el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, vamos a encontrar un arbolito que ya tiene 2 años y medio y está en muy buenas condiciones. ¿Pero por qué? Porque simulamos, miren, simulamos las mismas condiciones de suelo y los parámetros climáticos para que esta planta pueda aclimatarse en nuestra Lima. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos elementos? Bien, correcto. En cuanto a suelo, materia orgánica, pH ácido, también que tenga muy buen drenaje, porque a la quina le gusta que pase el agua por sus raíces, pero más que no se estanque, porque se pudren, y ahí es donde viene justamente la mortandad de la planta. Y en cuanto a parámetros climáticos, pues la temperatura adecuada de 14, 15, 16 hasta 20 grados centígrados, la humedad, también tenemos que darle una humedad. ¿Y más cómo o menos hace 75. eso? ¿En un invernadero? Correcto. Tenemos en un primer momento en un invernadero. Okay. Y otra cosa muy importante, gracias por darme pie para ello, cuando las plantas son pequeñas, hasta 1,30 metros, 1,40 metros, pues es una especie esiófita. ¿Qué quiere decir esiófita? Que le gusta la sombra. Hay especies de sombra, hay especies de luz. Entonces, en sus primeros estadios juveniles es de sombra. Luego, poco a poco, ya es de luz. O sea, nosotros los ingenieros decimos heliófita, quiere decir que le gusta la luz. Entonces, si nosotros damos esas condiciones tan iguales como tiene su hábitat natural, ténganlo por seguro, que puede estar, como vuelvo a repetir, en muchos de los jardines, parques y los diferentes sectores. Entonces, se trata de darle los cuidados, porque muchos creerán, ya planté el arbolito, así que por sí solo. No, señores. Ha habido casos que se han muerto aquí. Se trata de cuidarlos. Lima. Es un ser vivo. Entonces, como ser vivo, nosotros debemos de darle los cuidados. Nosotros le llamamos tratamientos culturales, ¿no? Si le ataca una enfermedad o si le ataca algún insecto, pues le estamos nosotros dando los cuidados respectivos. Si el pH es básico, pues lo acidificamos el suelo. Si está demasiado, por ejemplo, nuestro verano, que llegamos pues hasta 19, 20, 24, 26, 28 grados centígrados, pues si lo exponemos, cuando es en etapa juvenil, ténganlo por seguro que 2 horas a campo abierto, la planta muere. Claro. Pero, sí. Claro, porque digamos es que Lima no es su hábitat, por decirlo así, ¿no? Pues no es su lugar, ¿no? Sino que ellos crecen, como usted nos ha explicado, en el ecosistema del bosque montano. En el ecosistema del bosque montano, que es distinto, ¿no? Que es especial, correcto, que tiene un clima distinto. Por eso que los recursos crecen en esos lugares porque tienen esas condiciones. Cada una de las especies tiene su lugar. O sea, no es que yo traigo eso, correcto, y acá. Pero sin embargo, si nosotros simulamos las mismas condiciones como tiene su hábitat natural, pues vamos a tener el placer de poder conocer al árbol de la quina aquí en Lima. Y no solamente conocerlo por figurita, porque yo sé que muchos de los peruanos o de los limeños, pues no conocen al árbol de la quina, solo por figurita. Y aquí déjenme compartir algo. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchas personas de las fuerzas policiales y militares. Yo pensé encontrar a un personal muy pegado a su disciplina, correcto, como debe ser. Pero cuando le hablo del árbol de la quina, estos señores, pues, se ponen tan sensibles porque en su año de formación están con los símbolos patrios. Claro. ¿No? Que versus a mis colegas o a otras profesiones, pues no le pasa lo mismo, pues no son tan sensibles
como lo de las fuerzas policiales o militares, porque nos falta esa educación cívica. Sí, es que los preparan para eso, pues para llevarlo en el corazón, y que eso es lo que nos falta a todos los peruanos. Y ahí quiero compartirle algo. Yo venía del campo, estábamos con 5 personas o técnicos, y Matero es la persona que conoce el bosque. Claro, entonces, Matero también le llaman a los que apoyan justamente a ustedes abriendo caminos, digamos, sí, abriendo caminos mientras ustedes van entrando a los bosques, ¿no? Correcto. Y nosotros bajábamos pues de las colinas y en la intersección nos encontramos con 2 camionetas. Salieron unos policías y nosotros veníamos del bosque pues con una facha de caídas y de todo ello, y nos dicen: señor, ¿quiénes son ustedes? Nos identificamos, ¿no? Estamos haciendo investigación con el árbol de la quina, el árbol que está en el escudo peruano. Y inmediatamente, ingeniero, ¿dónde puedo tomarme una foto? ¿Y dónde están? Están detrás de ustedes. Y justo había una parcela donde estaba el árbol de la quina que creció en forma natural. Y, ingeniero, ¿me permite tomarme una foto? Por supuesto que sí, ¿no? Maravilla. Esto le tengo que enseñar a mi oficial, tengo que enseñarle a mi coronel. Es que todo. Es orgullo. Entonces, realmente. Claro, ¿no? Que sí. Y sigue siendo una joya, pues, porque usted dice que no, o sea, se encuentra en el medio de los bosques montanos, entonces no es tan visible verlo, ¿no? Entonces sigue siendo una joya de que esté dentro del bosque mientras uno está por ahí paseando, caminando, ¿no? O sea, encontrarlo es una joya, es como un diamante, como nos decía también Domingo Voces con la vicuña. Exacto, ¿no? Y pues tanto como la vicuña y el árbol de la quina son elementos que están en nuestro escudo peruano, es identidad nacional. Exacto. ¿Y qué pasa, amigos? Estamos perdiendo esta identidad nacional, debemos de conservarlo, valorarla, como dice la señorita Lisset, pues esto nos va a inducir a querer más lo nuestro. Y valgan verdades, en este ecosistema del bosque montano he encontrado otras especies exóticas que rompen el equilibrio, rompen la dinámica del bosque, porque yo no he encontrado ni un animalito, llámese avifauna, que pueda comer los frutos de estas especies exóticas. Ah, y que puedan distribuirlos naturalmente. Cuando tenemos especies nativas como el sauco, entre otros, para que podamos seguir propagando esta especie. Esperamos, señorita Lisset, que con esta entrevista sensibilice más a la población para querer lo nuestro, porque valgan verdades, cuando uno está en la costa y le dice: joven, ¿cómo se llama el árbol que está en el escudo peruano? Algarrobo. Dios mío, estoy en la zona altoandina, me dicen que se llama eucalipto, o cuando estoy en la selva baja, caoba, y cuando estoy en el Brae, hasta coca me han dicho que se llama. Ay, no, entonces, eso nos falta crear más conciencia, más educación. Y justamente parte de esa conciencia es lo que usted está creando. Quiero que nos cuente, está en 2 zonas, creo, usted ha sembrado el árbol de la quina, ¿no? Uno ha mencionado la de San Fernando, que queda en Grau, ¿no? En Grau, está al frente del Hospital Almenare, ahí en el Jardín Botánico, que también es de la época colonial, es un hermoso jardín, y ahí tenemos... ¿Y se puede visitar el Jardín Botánico? Por supuesto, es cuestión solamente de coordinar y ver, y está lindísima. Por la San Fernando. En la San Fernando, en el Jardín Botánico, al frente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Claro, ahí es donde usted viene concentrando los trabajos. Sí, ya de muchos años atrás. Y ha logrado, me dice, que esta planta crezca. ¿Cuántos años ya lo viene cuidando? Ya 2 años y medio, mide 1,60 m más o menos. Ajá. ¿Y cuánto crece? ¿Cuánto se refiere? Su crecimiento es lento. ¿no? Okay. No esperamos que tenga las mismas características de su hábitat natural, pero con tener un arbolito acá en la quina, en Lima, que tenga unos 4, 5, 6 metros de altura total, pues imagínense, algo que llama la atención. Y lo que yo espero mañana más tarde es que este árbol florezca, que va a ser una... ¿En qué año florece? ¿Cuántos años florece? Ya, cuando el árbol tiene 4 años, ¿no? A 6 años ya comienza a florecer, pero siempre y cuando le demos el manejo adecuado. Claro. ¿no? ¿Pero usted viene trabajando con estudiantes también ahí? ¿O? Sí, hemos formado, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, un círculo de investigación. Ah, genial. ¿no? Entonces, genial. Sí, para que los cuide, o sea, exacto. Usted no está y me les llama alimenta. la atención, mire, son alumnos jóvenes que han elegido una carrera de farmacia y bioquímica, pero cuando nosotros le compartimos los conocimientos forestales, pues yo veo y dentro parecen más forestales que químicos, o sea, porque se trata justamente de contagiar esa pasión que tienes por los árboles, en los cuidados que se deben de dar. Ese es en un lugar, y en el otro lugar es en el Jardín Fármaco Botánico del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que está en Surco,
¿no? Entonces, ya, Colegio Químico Farmacéutico del Perú. ¿Y ahí cuántos años tiene, cuánto ha logrado que crezca ya, o cómo va? Más o menos van hasta 60, 70 centímetros de más altura pequeño. total. Es que recién hemos iniciado, pero y estamos para que tengamos, pues, dentro de ese jardín farmacobotánico hay cerca de 170 especies que pertenecen a 68. Sí, hay otras especies interesantes, los invito a visitar. Es un lugar donde inclusive tenemos la ayahuasca, inclusive ahí se tiene también otra especie que es el aguaje. Entonces, especies que uno puede decir imposibles de aclimatarlas aquí en Lima, pero sin embargo, si uno le da los cuidados como debe de ser, sí puede prosperar. Si no, vayamos a la India, vayamos a Indonesia, al Congo, que no es su hábitat natural y que tenga más de 10.000 hectáreas, ¿y por qué no nosotros? Por supuesto que sí, nosotros debemos de revalorar nuestras especies nativas, ¿no? Que es lo principal, y al hablar de árboles estamos hablando también de fauna, que eso es muy importante. Ingeniero, ¿y no hay ningún proyecto en los mismos lugar nativo, no hay ningún proyecto digamos, donde se pueda reforestar para poder aprovechar? O sea, no en el mismo bosque, sino, digamos, en una zona que sea que pertenezca al mismo clima y donde se haya buscado unos espacios para poder plantarlo Sí, tenemos un gran potencial. Tenemos más de 15 millones de hectáreas que podemos realizarlo en Piura, en Ayabaca, Huancabamba, en Cañaris, en el mismo La Libertad, en Patás, también inclusive, y por todo, pasando por Junín, pasando por la zona de Ucayali y yendo hasta la selva de Puno, en lo que viene a ser San Juan del Oro, Sandia. Pero, sin embargo, son escasos los proyectitos que pueden tener en cuenta al árbol emblemático del Perú. Y yo me pregunto por qué, tal vez desconocimiento. Pero es que lo que pasa también, ingeniero, es que las comunidades no solamente es conservar por conservar, sino también de alguna forma aprovecharlo. Y así como la vicuña, que tiene todo un mercado, o como que tiene todo una cadena, ¿no?, económica, también se podría promover cadenas económicas de este recurso para generar también ingresos a las comunidades, porque ellos necesitan también eso. Correcto. ¿No? Mire, hemos pasado una pandemia, han fallecido muchas personas en ese trance, pero sin embargo no estamos nosotros viendo lo que ha sucedido. El Perú, es endémico en malaria y paludismo. Sí. ¿No? Entonces, si no vayamos a Iquitos, o si no vayamos cuando sucede el famoso FEN o el fenómeno del niño en el norte, aparece en ello. Pero yo pregunto, ¿estamos preparados? ¿Tenemos las hectáreas suficientes para sacar la corteza de quina? Ahora, otra cosa, cuando nosotros saquemos la corteza de la quina, sin dañar el cambium, es una película de células que generan justamente otra corteza. Claro, o sea, el aprovechamiento sostenible, o sea, sin dañar el árbol, es un manejo sostenible, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Que se saca una parte? Se saca solo el la tronco. Parte de la corteza, sin dañar justamente este cambio. Ténganlo por seguro que al año y medio, a los 2 años, ahí está, miren, sin dañar el cambio, ¿no? Y regenera nuevamente la corteza. Es como si nosotros nos hagamos una herida, nos sale una costra. Como los corchos, como el árbol del corcho, que se saca un parecido, un poco, y vuelve a regenerar. Y ténganlo por seguro que la segunda corteza ahí contiene, está, ahí vemos en imágenes, ¿no? Cómo se va cortando, claro, ¿no? Y donde está la segunda corteza aparece pues justamente mayor cantidad de metabolitos secundarios. O sea, estamos hablando que mayor cantidad de alcaloides, flavonoides, taninos. Esa es la hermosa que está en San Marcos. Miren, qué hermosa. Está en una maceta. Está en una maceta, le estamos cuidando, y está bajo una protección que es con una malla Rachel. Ya tiene 2 años y medio. Pero no sería muy chiquita la maceta, no tendría una más grande. Las raíces no es pivotante, las raíces no es como una zanahoria. Eso es como cuando las señoritas se hacen su mechón y queda un mechoncito, ¿no? Algo así. Pero ya en estos días, justamente conversando con las doctoras que están encargadas, para que crezca más, necesita se más, le va a plantar en campo definitivo, ¿no? Porque ya está en una edad que ya ha pasado. Y sus hojas son largas, grandes, ¿no? Sí, es justamente, se trata de que a esta plantita se le ha cuidado. Y así la trajimos nosotros. Así pequeña. Así pequeñita. Y aquí también hemos producido por semilla.
¿no? Una muy buena cantidad semilla. de ello, y hemos hecho investigaciones. ¿Y cómo se reconoce en la quina? Mire, las nervaduras, o sea, la parte central como venitas que nosotros tenemos, que se reconoce, las hojas, el borde, también el borde es entero, y los colores, las estípulas que contiene. Entonces, característico de las familias rubiáceas, ¿no? ¿Y quién pertenece a la rubiácea? Pues el café. Que y no se puede hacer mates de eso, ¿no? Sí, como matecitos. Claro, o sea, de la corteza de quina también en las hojas uno puede hacer un té filtrante, que también es interesante. Se puede hacer caramelos, chocolates. Mire, el Perú es un país que los niños sufren mucho de la anemia, ¿correcto? Entonces, y los adultos también, claro. Pero sin embargo, este árbol de la quina contiene estos alcaloides, flavonoides, taninos o terpenos que contrarrestarían o disminuirían la incidencia de la anemia en nuestros jóvenes, y sobre todo en nosotros los adultos. Sí, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hizo unos caramelitos de quina, así como hay caramelos de coca, caramelos de algarrobo y de otras especies, pues los caramelitos también se hizo, y es un sabor que permite tenerlo, ¿no? Genial, sí, como los caramelos de coca que también hay, ¿no? En el Cusco venden. Sí, y en la zona norte caramelos de algarrobo. Exacto. ¿Y por qué no nosotros un caramelo de quina? Claro que sí. Claro. Entonces, primero tenemos que tener una plantación, pues digamos, una plantación para no ir a los pocos que hay, ¿no? Claro, mire este arbolito, es la Cinchona pubescens, ¿no? ¿Cuántos años 2.750 metros sobre el nivel del mar. ¿En dónde es eso? Este es en Cañaris. También en la Cañaris. Comunidad Campesina. Pero ¿qué sucede? Después de un cierto tiempo regreso ahí y el árbol ya desapareció, lo habían cortado. Porque el tronco también sirve para construir, ¿no? Exacto, mire, tal como usted lo ha dicho, es una especie de uso múltiple. Contiene sus propiedades medicinales en la flor, hoja, tallo, o sea, la corteza y la raíz. Pero la madera tiene excelentes propiedades físico-mecánicas, 0,67 gramos centímetros cúbicos como densidad básica, y tiene una durabilidad natural que yo he encontrado en la zona de Amazonas, en una comunidad campesina, pues que me dicen, hablando con la autoridad, nosotros aquí, ingeniero, tenemos 100 familias viviendo, o sea que tenemos 100 casitas. Perfecto, y justo tuve la oportunidad de ver una casa que estaban desatándola, o sea, porque era hecho de adobe, seguramente habría hecho algunos ahorros y querían construir con fierro y cemento. Y se vio las vigas de 10, 12, 15 metros de largo, como si lo hubieran cortado ayer. Recto. Intactas, durabilidad natural, 100%. De ahí me llevaron a la iglesia. La iglesia, pues podemos ver ahí vigas, viguetas, umbrales, que la iglesia tenía más de 180 años. Imagínense. Y nada de picadura. Entonces, las propiedades físicas, mecánicas de la madera también la hace apetecible para seguir reforestando y restaurando. Es una especie de uso múltiple. Y como producto forestal no maderable, pues tenemos, caramba, para usar al árbol de la quina. Por algo está en el escudo peruano, nacional, que representa la riqueza de la flora de nuestro país. Claro, además que pues no se pica, ¿no? Como se dice, pero los mosquitos no entran ahí si nos cubra más. Claro, entonces excelente, excelente, ingeniero. Quisiera que nos dé un mensaje final para todos los que nos están escuchando y viendo respecto a esta hermosa especie, ¿no? Que debemos valorarla más. Bien, ¿no? Muchas gracias por permitirme conversar con ellos. Y quisiera dejar un mensaje para todos. Hay un dicho que siempre lo empleo cuando comparto estas experiencias y lecciones aprendidas en torno al árbol de la quina, y es lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se defiende. Y actualmente, ¿por qué no le defendemos al árbol de la quina? Porque no la queremos. ¿Y por qué no la queremos? Porque no la conocemos. Entonces nos falta crear conciencia, educación sobre esta maravillosa especie que salvó millones de vidas y hoy en día libra su propia batalla para poder sobrevivir. Está en vías de extinción y no queremos esto. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos o que nuestros nietos conozcan la historia, la silvicultura y los usos medicinales de esta importante especie? Así es, ingeniero Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad, Ecoamigas, Ecoamigos, hoy ha sido una edición muy importante porque hemos hablado de dos especies
emblemáticas, importantes para nuestra vida, para el mundo. Y como dice el ingeniero, tenemos que quererlas, valorarlas, conocerlas, ¿no? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, así que adelante, sigamos haciendo, sigamos apoyando también a nuestros investigadores, a nuestros ingenieros, nuestros biólogos y nosotros también. Nosotros es un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Aparte de conocerlo, ¿no? Entonces es un llamado, así que orgullosos y bueno, felices fiestas patrias, pues, ¿no? Conociendo nuestros maravillosos recursos naturales, ¿no? Hemos visto nuestra riqueza natural en fauna silvestre y nuestra riqueza en flora silvestre. Así que muchísimas gracias, ecoamigas, ecoamigos, ha sido un gusto. Nos seguimos viendo el siguiente sábado y siempre por Fauna Verde, en nuestro programa especial y favorito de Fauna Verde que hemos hecho hoy por las festividades de Patrias. Así que buen fin de semana, nos vemos pronto. Muchas gracias.